estamos en contacto entonces con el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de la Araucanía, Marcos Rabanal. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias por el llamado. Marcos, estábamos conversando y le estábamos contando a la gente que recién el 26 de noviembre se iniciaría el juicio oral para ver el tema del caso de Camilo Catrillanca. Son al menos 8 personas que estarían siendo juzgadas ya a estas alturas. ¿Qué es lo que pide el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Y te quería preguntar además si si has tenido colaboración de parte de la institución, o la verdad es que ha sido realmente difícil llegar hasta donde han logrado estar. Sí, bueno, la verdad es que de los 8 imputados hay diferencias en los cargos respecto de cada uno. Fundamentalmente, quiero mencionar de que podríamos calificar de que hay dos grupos de imputados. Ya. Un grupo que tiene que ver con la patrulla que directamente estuvo en el sitio del suceso y que uno de ellos finalmente fue el autor material del homicidio de Camilo ¿Ese es y Alarcón? sus compañeros, Como para y tener otro una... grupo de imputados que tiene que ver con las acciones que nosotros en nuestra acusación hemos calificado jurídicamente de encubrimiento del homicidio. Ajá. Y por supuesto que respecto de cada uno de ellos el cargo es distinto, por lo tanto las penas que arriesgan son distintas. A modo de ejemplo, queremos señalar de que respecto del autor del disparo mortal, el Instituto de Derechos Humanos ha propuesto la hipótesis de homicidio calificado, a diferencia del Ministerio Público que en su acusación habla de homicidio simple. Ah, ya. Y también mencionar de que uno de los miembros de la patrulla a su vez está acusado por tortura respecto del adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca en el tractor en el momento en que él fue muerto. Ya. Y por cierto que él no es el autor del disparo a Camilo, pero también tiene arriesga una penalidad importante respecto del delito de tortura aplicado al adolescente. Y hay Perfecto. una característica que cruza a todos los imputados, o un cargo que cruza a todos los imputados, que es el encubrimiento respecto del delito que cometió el otro imputado. Por ejemplo, el autor del disparo mortal de Camilo, si bien es cierto, está acusado del homicidio, a su vez también está acusado como encubridor del delito de tortura que aplicó su compañero respecto del adolescente. A Eso, su vez, los demás miembros de la patrulla también están acusados de encubrimiento respecto de la acción de tortura y respecto del homicidio. Y por cierto que todos los demás imputados que hablé del segundo grupo están acusados de distintos delitos, dentro de los que destaca también aquello que hemos propuesto desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el encubrimiento de los delitos de tortura y de homicidio. Marcos, eso quiere decir entonces de que va a hacer todo en un solo juicio. Una pregunta específica: la Defensoría de la Niñez durante estos últimos 25 días de protestas ha sido defensora respecto del tema de las torturas. ¿Ustedes están recibiendo apoyo de ellos? ¿Lo están presentando aparte el caso del adolescente de 15 años, que en el minuto tenía 15 años? Sí, la verdad es que la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentamos la querella en conjunto en relación al adolescente en este caso, digamos. Ya. Ellos luego sostienen su acusación como institución de manera individual, pero la querella la presentamos juntos porque los mandatos legales se topan en esta parte, digamos. Ya. Por una parte, la Defensoría de la Niñez tiene un mandato específico respecto de aquellas vulneraciones que sufren niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y el mandato del instituto, a su vez, una de las cosas específicas que debe preocuparse es acerca de la tortura. Y en este caso estamos hablando de tortura de un adolescente, entonces ahí como que confluimos en una persona con los respectivos mandatos legales de cada una de No las tengo instituciones. retorno. Marco, una pregunta. Me imagino que tú has estado en contacto con la familia Catrillanca, con la pareja, con los hermanos, con el papá.
¿Cómo enfrentan este juicio el día 26 de noviembre? ¿En qué estado se encuentran ellos? Claro, bueno, quien ha sido bien explícito en manifestar su posición frente al proceso ha sido el padre de Camilo Catrillanca, ¿cierto? De que, tal como todos conocemos, ellos eh, involucran y creen que la responsabilidad penal abarca más allá de estos 8 imputados que se encuentran actualmente en situación de enfrentar un juicio. Sobre ese particular, nosotros solamente podemos decir que hasta este momento, efectivamente, va a haber un juicio respecto de 8 personas, Ajá. 8 imputados, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos oportunamente presentó una ampliación de querella en donde uno de los eventuales imputados es el general Franzani, y respecto de él se separó esta investigación. Por lo tanto, estamos en una situación de que va a haber un juicio respecto de 8 personas, pero aún queda abierta esa lista donde eventualmente el Ministerio Público pudiese investigar y verificar si es que tenía o no conocimiento de los hechos o principalmente de los actos de encubrimiento respecto de la responsabilidad de los funcionarios de la patrulla. Entonces, en ese sentido, la familia Catrillanca, el padre Camilo Catrillanca, ha apuntado también sus pretensiones en el sentido de que pudiesen alcanzar las imputaciones también, por ejemplo, al ex ministro Chadwick, pero eso es lo que es la pretensión de ella, digamos. Perfecto. ¿Ha cambiado en algo la situación? ¿El Comando Jungla sigue igual o desapareció? ¿Hubo todo un plan de la Araucanía que presentó el gobierno como respuesta nuevamente a todo lo que estaba pasando en la región? ¿La situación para las comunidades sigue exactamente igual? ¿Está peor? ¿Nos podrías dar algún indicio de aquello? Porque sabemos que no, las noticias son muy sesgadas y es muy difícil saber exactamente qué es lo que está pasando. ¿Sigue el Comando Jungla actuando de manera impune a estas alturas? La verdad es que lo que se vino a llamar el Comando Jungla no era más que un grupo acotado de funcionarios que tuvo algún tipo de preparación distinta, pero que finalmente venía a conformar equipo con otros funcionarios de funcionamiento común en las comunidades y que son de fuerzas especiales. Perfecto. Entonces, dicho eso, lo que sucede es que formalmente este tipo de organización dejó de funcionar y los funcionarios del GOPE, en este caso, que formaban parte de esos equipos, volvieron a la destinación original que tenían y que están formalmente radicados en la ciudad de Temuco. Pero Fuerzas Especiales sigue funcionando de la misma manera que ha funcionado siempre, digamos. Yeah. Y entonces lo que nosotros hemos dicho desde la ciudad de la Araucanía es que, bien es cierto, tuvo mayor impacto mediático el hablar del Comando Jungla en sí. Lo cierto es que la mayor parte de las patrullas están conformadas por funcionarios de fuerzas especiales que siguen actuando hoy día de la misma manera que lo hacían antes, digamos. Lo que ocurrió es que ahora la orgánica formada a través del Comando Jungla ya no está de esta manera, pero sigue todo igual. Sí, a mayor abundamiento. Solo quiero mencionar de que la semana pasada tuvimos la oportunidad de concurrir a una comunidad en el sector de Pailahueque, donde se efectuó un desalojo en el contexto de una reivindicación territorial de un predio. Sí. Y efectivamente ahí en este lugar resultaron dos comuneros con heridos con balines. Lo cierto es que lo comento porque la gravedad de la lesión, a lo menos de uno de estas personas, es tal que hasta el momento no ha logrado caminar de manera normal, por cuanto se incrustó en su pierna un balín en un lugar en que no se puede extraer porque puede generar más daño. O sea, fue a corta distancia entonces. O sea, no fue a más de 3 metros
que es de acuerdo al relato del comunero entrevistado. A quemar ropa, lo hago, directo. claro, exactamente, y esto lo hago presente porque de acuerdo a antecedentes médicos que hemos logrado recabar en el contexto de las manifestaciones acá allá en la ciudad de Temuco, Ajá. hemos tenido acceso a un informe médico emanado de un radiólogo del Hospital Hernán Enríquez de Temuco, en donde se da cuenta que de acuerdo a las mediciones de densidad de aquel cuerpo que se encuentra alojado en la espalda de un joven de Temuco, asemeja a que fuera un elemento metálico. Perfecto. O sea, hablamos de que tal vez materialmente el compuesto de ese balín puede ser de goma, tal vez, pero para los efectos de la densidad y el potencial daño que puede causar, en realidad médicamente, en radiología, tiene la densidad de un elemento metálico a tal punto que en el caso del joven de Temuco, le rompió una vértebra de la columna y estuvo a 2 milímetros de alojarse en la columna, lo cual lo hubiera dejado parapléjico. Parapléjico, totalmente inhabilitado. Me imagino que se van a hacer parte de ese caso, ¿no? Hemos presentado ya la querella criminal en este caso hasta el día de hoy, ya en el contexto, digamos, de las manifestaciones que se han producido en las últimas semanas en el país. En la sede de Araucanía, hasta el día de hoy, contabilizamos una cantidad de aproximadamente 50 querellas criminales presentadas con personas que han sido lesionadas en distintas gravedades. ¿Ya? 6 de ellas, bueno, que han perdido la visión en alguno de sus ojos, sea producto de balines, perdigones o los cartuchos de carabinas lanza gases lacrimógenos. Ya. Marcos, no puedo dejar de preguntar qué pasó, si tienen antecedentes, se van a hacer cargo o partícipes del tema que ocurrió ayer en el hospital de Temuco. Sí, mire, la verdad es que nosotros hemos estado observando desde los primeros días las manifestaciones y en ese contexto pudimos apreciar ya el día 21 de octubre cómo es que Carabineros hizo uso de gases lacrimógenos en una plaza que está justo al lado del Hospital Regional de Temuco, claro, en una cantidad tal que fue el propio director o subdirector del hospital que salió del recinto hospitalario a dirigirse y hablar con el funcionario a cargo del procedimiento para pedirle que dejaran de usar los gases lacrimógenos porque estaban ingresando al hospital y claramente estaba afectando la salud de los pacientes en recuperación y a los propios funcionarios que no podían trabajar. Obvio. Frente a esta situación, el día 23 de octubre, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentamos un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, que fue resuelto el día de ayer. Hoy día nos notificaron la sentencia que acoge el recurso de amparo en el sentido de que, en definitiva, les representa de que tienen que cumplir el protocolo de actuación que tiene Carabineros a los efectos, y en una parte específica ese protocolo contempla la prohibición de usar disuasivos químicos en sectores donde puedan verse afectados hospitales. Ya, o sea, está absolutamente detallado en la ley. Exactamente. Ya. En el protocolo de Carabineros que fue publicado por el Diario Oficial en marzo del año 2019, ¿Ya? Se contempla una parte específica y señala: existe prohibición de utilizar disuasivos químicos en sectores donde puedan verse afectados hospitales. No es un párrafo que pueda ser interpretable. Es súper claro. Es súper claro. De hecho, ese mismo protocolo más adelante habla de cómo es que el jefe de servicio pudiese tal vez discrecionalmente evaluar el uso de gases disuasivos químicos en espacios donde pudiesen haber escuelas, liceos o escuelas básicas. O sea, población más vulnerable, obviamente. Claro, pero ahí queda clara la prohibición, porque cuando se trata de hospitales, el protocolo señala de manera expresa de que existe prohibición. Cuando se trata de liceos, habla de que puede haber una evaluación. Ya. Pero en el primer caso no hay interpretación. No hay interpretación. No hay interpretación. Claro. Además, la resolución de la Corte, a nuestro entender, es muy importante porque también le ordena a Carabineros el ajustarse a los protocolos en cuanto al uso
de las escopetas antidisturbios en las manifestaciones, porque le señala expresamente, y a estos efectos voy a citar textual, dice que se ordena dar un estricto cumplimiento a lo dispuesto en los protocolos institucionales de Carabineros sobre uso de la fuerza y de los dispositivos utilizados para controlar los desórdenes públicos, los que en lo pertinente no contemplan el uso de armas tratándose de manifestaciones pacíficas y limitan su utilización a los casos específicamente acotados que en los protocolos se señalan. O sea, ¿se suma a lo que dijo la Corte de Antofagasta y la de Concepción? Exactamente. Perfecto. Y sobre este punto yo solo quiero agregar de que los casos en que los protocolos mencionan de que carabineros pueden usar las escopetas antidisturbios son aquellos en que existe riesgo a la integridad de los carabineros, de los funcionarios o de terceros, Ajá. o eventualmente para cuando se está produciendo algún tipo de daño a propiedad pública o privada. Pero lo que nosotros hemos observado y por lo cual hemos presentado la cantidad de querellas señaladas, muchos de esos casos son personas que no están participando activamente en algún tipo de agresión a carabineros. Como la mayoría, de hecho. De hecho, una de las querellas que tenemos presentadas son personas que, huyendo del efecto de los gases lacrimógenos, se refugiaron por varios minutos en el lobby de un edificio, luego salen de ese lobby del edificio, se encuentran con una patrulla de carabineros en la vuelta de una esquina, ellos arrancan porque se asustan con ellos y les disparan por la espalda. Y ellos no estaban ejerciendo ningún tipo de acción que pudiese interpretarse de que estaba corriendo riesgo la integridad de los funcionarios de carabineros. O sea, derechamente por la espalda. Claro. Y ahí ese es el caso donde yo les señalaba de que el joven resultó con el balín casi y prácticamente queda parapléjico. Claro, en México. Marcos, bueno, me imagino que en la Araucanía se están realizando homenajes, están conmemorando velatones por distintos lados y ustedes deben tener mucho trabajo, así que yo te quiero agradecer por parte de todos los trabajadores de acá de FTC Radio que nos hayas atendido. Un abrazo de parte nuestra a la familia Catrillanca y bueno, estaremos atentos a lo que pasa en el juicio y estaremos hablando nuevamente para que nuestros auditores y nuestros públicos sepan exactamente cómo va a salir el caso de Camilo, cómo va a terminar. Esperemos que se haga justicia y de que la Corte haga el juicio y no lo deje impune. Un abrazo, Marcos, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Chao.